Estamos a un día del plebiscito, este hecho histórico. Hoy día nos encontramos con el diputado RN Tomás Fuentes. Diputado, ¿cómo le va? Hola, Nan, muy bien, muchas gracias. Diputado, entremos de lleno. Su balance de la campaña del rechazo por la que apela usted a un día del plebiscito. Creo que vamos a tener una sorpresa. Si la pregunta fuese quién va a ganar, la verdad es que no sé. Pero creo que sí o sí, a diferencia de lo que cree la gente, el rechazo va a tener un buen resultado. Algunos se preguntarán si el buen resultado solamente es un triunfo. No lo sé. Yo creo que teniendo gente de la centro derecha hoy día estando por el apruebo, teniendo una votación quizás no suficiente para ganar, pero por ejemplo un 40%, complicaría incluso cualquier aspiración presidencial de alguien de centro derecha que haya estado por el apruebo. Hemos visto, la verdad, a un electorado nuestro tradicional que no está conforme con esta actitud, como quien dice, de un partido ni fu ni fa. Así es que Claro. creo que si el rechazo quizás no gana, pero obtiene una votación importante, el 25 de octubre recién comienza a configurarse las nuevas fuerzas dentro de los partidos. ¿Cuáles son los márgenes para considerar un triunfo o un fracaso, o si no le queremos poner la palabra fracaso, una derrota del rechazo? Yo creo, Hernán, mira, si yo creo que tenemos que ser súper justos con esto y honestos. Si el rechazo en Chile partió con un 6% y crecimos a un 10, a un 15, a un 20%, si llegáramos a ganar sería algo más llamativo aún que lo que ocurrió en Colombia. Pero si llegáramos a tener 40% de los votos, sería aún así un triunfo. ¿Sabes por qué, Hernán? Porque si hoy día la centro derecha, con el 36% de los votos, o 38, perdón, tiene el 46% de los parlamentarios, ¿Sí? nosotros con 35% tendríamos, por ejemplo, el 40% de los constituyentes. Y con el 40% de los constituyentes, todos sabemos de que ya nadie tendría los 2/3 suficientes para escribir la constitución que algunos quieren escribir, sino que tendría que ser mesurada o de consenso. Ese es un escenario. El otro, porque hay algunos que, yo creo que todos están de acuerdo un poco en que el rechazo ha crecido en algún grado. Ahora nadie sabe lo que va a pasar el día domingo, pero en una eventual situación de una victoria muy holgada del apruebo, un 70-30, 80-20, póngale el número que quiera, ¿cuáles son las consecuencias directas para el rechazo y para la gente que se fue por esa opción? La verdad es que yo creo, Hernán, que el 30, si bien es holgado, en la regla los 2/3, el 30 igual no serviría porque en definitiva tendríamos un 35, un 36 de convencionales. Pero tienes razón tú, si fuese 80-20, efectivamente ese 20 nos deja en un muy mal lugar porque, siendo muy práctico, candidatos que quieran postularse después y que tengan que manifestar que estuvieron por la opción del rechazo, si obtenemos 20%, probablemente no tengamos muchos convencionales electos después. Esa relación directa es tan así, algunos la ponen en duda respecto al resultado del apruebo rechazo y la futura elección de constituyentes, porque después también se juega el orden de las coaliciones y el tema independiente es un poco por el lado. Yo la verdad es que no la pondría en duda, yo creo que es así, sobre todo, Hernán, considerando que el sistema de elección o para elegir convencionales es el mismo que el de la Cámara de Diputados. Entonces, mira, te digo en más, aprobamos, yo lo rechacé, creo que fui el único que lo rechazó de la centro derecha junto con el Frente Amplio, pero lo rechacé por una cuestión de convicciones, porque yo soy cientista político y yo sé que a diferencia de lo que la ciudadanía cree, que disminuir el 0.04 de los requisitos de firmas que van a ser digitales a 0.02 es para beneficiar a los independientes, yo sé que eso es mentira, eso es para perjudicarlos. ¿Y sabes por qué? Porque te hago un ejemplo sencillo. Suponte que tengan que juntar 50 firmas y se inscriben 1 millón de independientes y no tuvieron un real respaldo y cada uno de ellos vota por ellos. ¿Cuántos votos se perdieron? Se perdieron 1 millón. Por tanto, esa dispersión de votos, ¿a quién favorece? A los partidos políticos. Entonces van a haber candidaturas por una cantidad gigantesca, pero al final lo único que van a provocar es que haya mayor dispersión. Por tanto, va a bajar el umbral requerido para ser elegido constituyente y se van a ver beneficiados o sobre representados los partidos políticos. Oiga, diputado, una reflexión respecto a lo que se habla del voto oculto, es un poco la apuesta del rechazo, ¿no? Sí, en la ciencia política se llama la espiral del silencio.
Y la verdad es que en la gira que hicimos en el sur, lo voy a hacer lo más lúdico pero honesto. Si bien nos gritan garabato, era sorprendente que el que estaba al lado en el semáforo no hacía el dedito para arriba, así como de los apoyos. En Colombia le llamaban el voto avergonzado. Yo creo, Hernán, que sí. Yo estoy bien, mira, podrán pensar que estoy haciendo el ridículo, pero tengo la esperanza de que hay un voto avergonzado en Chile hoy día. Hay una espiral del silencio, como se diría en la academia, de que va a participar el domingo y sin haberse manifestado ni haberse escrito por las redes sociales, va a votar rechazo porque cree que esta alternativa es mejor o es un camino mucho más seguro que la del apruebo. Hay diferentes agencias o encuestadoras que han buscado ese voto oculto del rechazo y ellos mismos señalan que no lo han encontrado. Hoy día es difícil. Mira, sería igual a que yo te dijera lo siguiente. ¿Tú has visto alguna encuesta en redes sociales que gane el apruebo? Mauricio Bustamante, Matías del Río, Jimena Rincón, Pinilla, futbolista. Te podría nombrar muchas. En todas gana el rechazo. Yo creo que eso responde, Hernán, a que evidentemente hoy día el eje es que el grupo etario de 18 a 35 no conoce qué implicancias ha tenido la propuesta del apruebo, por ejemplo, en Ecuador 3 veces, en Bolivia, en Venezuela, y creen que esto es innovador, por tanto, para ellos es algo más de épica, y sobre 35 saben o valoran más lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años. Por eso yo creo que va a estar muy marcado el plebiscito en la participación electoral de los jóvenes, si es que realmente participan como no suelen hacerlo, o de los adultos mayores que siempre participan, pero en este caso, producto de la pandemia, algunos puedan quedarse en la casa. Por tanto, cuánto participen los jóvenes y cuánto participen los mayores va a marcar la gran diferencia en el plebiscito. Oiga, con la campaña del rechazo, ¿qué se buscaba primordialmente? ¿Convencer a quien estaba por el apruebo o confirmar las convicciones de quien estaba por su opción? Cuando empezamos la campaña hicimos unos focus group, identificando a los que habían votado por la centro derecha, que votaban en el plebiscito. Y creo que el 90% votaba apruebo, porque entendían los ejercicios siguientes teníamos que buscar qué entendían por rechazar. Y todos consideraban que era inamovilidad. Entonces lo que teníamos que hacer, y fue la primera etapa de la campaña, fue señalar de que el rechazo no era inamovilidad. Si bien era una palabra poco atractiva, era producto de un acuerdo con violencia de madrugada, donde participaron algunos actores solamente y nos quedamos con la peor parte de la promoción de la campaña. Y mientras la gente fue entendiendo que no era inamovilidad, entonces pasaba a la reflexión, a la meditación. Y después descubrimos, por otras encuestas y por otros focus group, que cuando la gente se enteraba que los del apruebo, y les dábamos ejemplos concretos, esto lo hacíamos con video incluso, Marco Enrique Minami, apruebo mar para Bolivia, el Frente Amplio, apruebo aborto libre, y ahí nosotros les decíamos, si hace un par de años ya discutimos el aborto en 3 causales, ¿por qué hoy día, por una mayoría circunstancial, vamos a volver a debatir algo que quizás habría que esperar más? Y ahí la gente dice, sí, yo pensaba que el apruebo me podía solucionar las pensiones, pero yo no quiero aprobar ni aborto libre, ni mar para Bolivia, ni Chile sin frontera. Y ahí sí hemos conocido, de hecho yo no conozco a nadie que haya pasado del rechazo al apruebo, y yo creo que tú Hernán tampoco, pero sí conozco a muchos que han pasado del apruebo al rechazo. Oiga, se ha acusado en la campaña, por lo menos en la franja, un poco una cierta disonancia en tanto el discurso versus la publicidad. Por un lado, el discurso público de la gente que apoya el rechazo habla de que la ciudadanía fue engañada porque no van a ser ellos los que crean la Constitución, sino que van a ser los políticos de siempre. Y uno ve después la campaña donde dicen vota mixta, porque por último tienen la opción de que políticos profesionales escriban parte de la Constitución. ¿Cómo se entiende eso? La verdad, sí, yo creo que es cierto de que la Constitución no la va a escribir ningún ciudadano, a menos que sea un periodista muy conocido o un independiente muy conocido, pero va a ser escrita por los partidos políticos sus candidatos. Respecto a la comisión mixta, yo creo que, siendo honesto, la estrategia debe ser buscar... Mira, hay 2 puntos importantes. Uno es que en la mixta, los distritos, por ejemplo,
no van a ser entre 3 y 8, sino que serían entre 2 y 4. Por tanto, una palabra no muy bien aceptada, pero se binominalizan los distritos, razón por la cual se representan las grandes mayorías o las fuerzas más de centro, o se sobre representan, quedando afuera así las minorías. Esa es la razón por la cual tanto grupos de izquierda como, por ejemplo, republicanos o José Antonio Kast, ellos quieren una convención 100% constituyente, porque entre los grupos minoritarios, entre más cupos tengas para elegir, pueden resultar electos, por ejemplo, en el lugar número 8º, 7º o 6º. Pero si se eligen máximo 4, tienen muy pocas posibilidades de ser electos los grupos minoritarios, porque se vuelve menos proporcional. Oiga, hay una convicción bastante transversal en el Parlamento respecto de que si llega a ganar la mixta, hay un tema no resuelto y las complicaciones para poder llevar a cabo el trabajo legislativo y parlamentario van a ser en extremo complejas y derivarían en una complicación mayor para el propio gobierno. Estamos hablando de quórums, estamos hablando de quién queda, quién se va, de cómo se va a trabajar. No hay un cierto grado de, aquí sí, como se acusa de un lado a otro, un salto al vacío al hacer una mixta y no tener claro cómo va a funcionar un Congreso durante lo que quede de gobierno del presidente Piñera. La verdad, Hernán, que en términos administrativos comparto esa crítica, pero en términos profundos, políticos, no la comparto. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál va a ser realmente el trabajo legislativo si vamos a estar redactando una nueva constitución? Lo llego a encontrar hasta incluso absurdo, porque para estar, si el promedio para poder sacar una ley, imaginémonos que sean 2 años, esos 12 meses, o 9, si es que la constitución se redactara muy rápido, porque hay un consenso, pero 9 o 12, ¿cuál va a ser el avance legislativo? Va a ser nulo. O sea, 100% van a estar todos focalizados en la nueva constitución. O sea, ¿se termina el gobierno de alguna manera del presidente Piñera? ¿Tiene que solo administrar de aquí en más, una vez el 26, o ya el 26 de octubre para adelante? Yo creo que, no sé si o sea, tienes razón tú, yo creo que, no sé si la palabra es administrar, pero efectivamente sería abandonar un poquito el programa y enfrentar más la coyuntura. Yo creo que hoy día, a esta altura, que ha costado mucho abordar el programa del presidente Piñera con una convención en ejercicio, tampoco tendría mucho sentido persistir en un programa que va a estar en plena evaluación. Por tanto, sería mucho de administración. Ahora, lo importante, creo yo, Hernán, que sería el buscar consenso, el diálogo, el buscar cierto grado de paz, porque si en el caso de ganar el apruebo, los convencionales van a estar expuestos a grados de violencia o a presiones, creo que el resultado no va a ser positivo. Ahí yo veo un riesgo importante. ¿Usted está en favor de esta tesis que plantean algunos expertos de que tienen que haber espacios donde no sea público el trabajo de los constituyentes y otros que sí? ¿O es parte de los que creen que todo tiene que ser transparente y puertas abiertas en la discusión? Yo conozco distintos ejercicios que se han hecho en otros países, creo que tienen sus pros y sus contras. Por un lado, parece poco democrático el hecho de que algunas sesiones, por ejemplo, sean secretas. Pero por otro lado, Hernán, también hay cierta seriedad de que en definitiva no solamente le estés hablando a una cámara o queriendo ser popularmente aceptado, sino que también ciertas sesiones secretas o privadas te permite ser bien honesto y en definitiva decir las cosas como son sin pretender buscar votos ni aceptación popular. Yo creo que una mezcla sería ideal. Oiga, lo cambio un poco de tema, no mucho. Un balance desde el estallido hasta ahora. Se ha cuestionado un poco el liderazgo del presidente Sebastián Piñera y también en medio de esta crisis social y también pandemia hubo bastantes roces dentro del propio oficialismo que complicaron mucho el manejo de la moneda. Recordemos la presión insostenible que se hizo para el gobierno que forzó un último cambio de gabinete, por lo menos del comité político. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen del trabajo como oficialismo en este último año? Yo creo, Hernán, que nos ha faltado dar señales concretas de que se enfrenta a la violencia. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las señales concretas? Serían haber dicho rápidamente de que si una mujer joven ingresa a una iglesia y sube en sus redes sociales
la siguiente expresión: las únicas iglesias que iluminan son las que arden. O sea, efectivamente habríamos tenido que haberla detenido para iniciar un proceso investigativo y ver si es que ella está involucrada en el incendio de la iglesia. Porque me imagino que el sentido común a todos nos indica de que ningún ciudadano normal, si hay un incendio o hay una iglesia incendiándose, va a ingresar para tomarse una fotografía. Por ejemplo, la persona que se subió desnuda a la cabeza del general Baquedano, que estaba desnudo pero con una chaqueta, creo que todos sabemos que eso es un monumento nacional, es una falta grave, también yo lo hubiese detenido y creo que tiene que enfrentar a la justicia. Si no somos capaces de poder dar esas señales que son evidentes, es obvio, y perdón la expresión que voy a ocupar, es obvio que los chilenos digan de que está, perdón el chilenismo, pero dicen como la cueca en pelota, sí, y uno dice efectivamente si esto pasa y son hechos, algunos dicen aislados en el gobierno, entonces sería mucho más fácil poder enfrentarlos, porque si no son aislados y son masivos, como planteo yo, claro, obviamente ante la cantidad es difícil enfrentarlos todos, pero si el gobierno ha dicho que son hechos, no sé si aislados, me equivoco en el término, pero lo minimizó bastante, entonces ¿por qué no lo enfrentaron rápidamente? Oiga, ¿usted está de acuerdo con quienes hacen el enlace en la campaña plebiscitaria respecto de estos desmanes que se provocan en estas manifestaciones para unirlos al apruebo, al rechazo? Por lo menos la UDI sacó una campaña donde pone una fotografía de encapuchados con llamas atrás, poniendo nosotros, ustedes y vosotros, o algo por el estilo, votamos rechazo. ¿Está bien hacer ese enlace? ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que la gente que quema la iglesia está por el apruebo? ¿Le hace bien a la ciudadanía ese tipo de mensajes? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Mi reflexión es súper sencilla y de hecho también la subí en mis redes sociales. Yo creo que decir que los violentistas, los que queman la iglesia, son del comando del apruebo es una falsedad, porque sería involucrar a todos los del apruebo con los violentistas. Pero tampoco es un error decir de que ellos votan apruebo, porque en las mismas manifestaciones vemos los lienzos, globos con las letras a apruebo, vemos, o sea, si la pregunta es, ¿el comando del apruebo lo hizo? No, hay mucha gente del apruebo y la gran mayoría que no es violentista. Evidentemente, no es violentista. Pero si esos violentistas, ¿por quienes votan? Es la pregunta, votan apruebo, pues si en sus marchas lo dicen y lo expresan. Porque hay quienes dicen que ellos son los que en verdad no les interesa nada y los que en verdad no van a votar, sino que van a destruir, a quemar. Pero esa es una de las Sí, tesis. yo creo que hay de todo. Y hay unos que son efectivamente violentistas, que no entienden el respeto a las instituciones, la democracia y destruyen todo. Diputado, dos preguntas para cerrar. ¿La estatua del general Baquedano debiese quedarse en Plaza Italia o Plaza Dignidad o Plaza Baquedano o se debiese cambiar para protección? Yo, a diferencia de algunos ministros, creo que tiene que quedarse sí o sí, porque mover la estatua significaría, yo creo que un síntoma de debilidad. Disculpa, Hernán, pero es como que yo te dijera que mañana o hoy día voy a agarrar galones de pintura roja y voy a pintar la estatua de Allende para que la saquen o la retiren del frente de la moneda. Creo que no corresponde ni lo uno ni lo otro. Y por eso en esto hay que ser, creo que yo, respetuoso y prudente. Y lo más fácil sería moverla, entregársela al ejército para que la ubique en un lugar cercano y la proteja como lo protegen los marinos en la quinta región o los norteamericanos, pero creo que tampoco es correcto eso porque es un síntoma de debilidad y creo que la ciudadanía tiene que percibir del gobierno un síntoma de fuerza y de no tolerar la violencia. La última, diputado. La resolución del Tribunal Supremo de Renovación Nacional removió las aguas en el partido. Existen dos interpretaciones respecto de sus fallos. No hay claridad absoluta. ¿Cuál es su interpretación y qué dice esto de la institucionalidad? Mi interpretación es súper sencilla y franca. Yo creo que el tribunal, si efectivamente los que apelaron no hubiesen tenido razón, el Tribunal Supremo les hubiese negado y hubiese contestado que el actuar o el obrar de la mesa fue correcto. Como les encontraron parte de la razón, efectivamente lo que ellos hacen es decir, no les vamos a decir que no, pero tampoco les vamos a decir que sí en todo, y optan entre 0 y 12 meses al punto medio, 6 meses, buscando que queden contentos tanto la mesa directiva como los que recurrieron al Tribunal Supremo. Ahora, si tú me preguntas a mí si lo que hizo la mesa de RN, siendo yo, les recuerdo a ustedes, vicepresidente de la mesa,
creo que no es correcto, porque cuando alguien pregunta en una votación algo, yo no puedo inducir el voto a que si tú votas de una manera X es por la paz o el bienestar del partido. No, eso es inducir el voto. Y si tú citas a una asamblea para tocar un punto de tabla y luego un segundo punto de tabla, no puedes darle un mismo voto para ratificar al presidente actual y en el mismo voto, si tú votas así, le extiendes el plazo. No, yo perfectamente puedo estar de acuerdo en ratificar al presidente actual, pero respetando los procesos electorales y la democracia interna que Renovación Nacional siempre ha tenido, o sea, hasta diciembre. Entonces son ciertas conductas que yo creo que no comparto con la mesa, no es que yo crea, yo sé que no comparto con la mesa de RN, que no las voy a avalar y que yo creo que la gente que acudió al Tribunal Supremo lo hizo de forma correcta. Ahora, si los 6 meses es una resolución correcta, no sé, pero creo que en definitiva, por lo menos, permite de que la mesa actual no se quede 12 meses sin ese respaldo de los militantes, porque algunos dirán, ganamos. Sí, pero una mesa que gana con una diferencia de 2% es una mesa de 2 patas y no de 4, es una mesa coja. Así es que yo creo, y creo que lo más conveniente para un partido es que en definitiva se resuelva vía democrática entre una alternativa u otra. Diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Enan, a ustedes como siempre. Que esté bien. Y esperemos que mañana domingo tengamos una sorpresa importante. Y yo te insisto, si todos se atreven a ir a votar, los Juanes, los Diego, los Felipe, Isabel, porque el rechazo tiene una oportunidad y ese voto avergonzado como el plebiscito colombiano se expresa, acuérdate que la espiral del silencio va a ser importante.